Edadismo, un término que a muchos quizás pueda parecernos raro, desconocido, ya que se ha acuñado desde 1969 a la fecha, pero se usa muy poco porque es una clase de discriminación que se mantiene debajo de la alfombra. Es esa discriminación al adulto mayor, a los viejos esos, a esas personas que durante toda su vida dieron su alma, vida, corazón, trabajo, en beneficio de la sociedad, de su familia y de todos, y que cuando el calendario pasa, comienzan a recibir lo que es el número 3 en la escala de discriminación, que es el edadismo. No es más que el conjunto de estereotipos, de prejuicios que tenemos que sufrir los adultos mayores a través de nuestras vidas. Esas actitudes de la vieja esa, el viejo ese, que cada día tiene que normalizar que ya su vida realmente depende de una fecha en el calendario. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que definitivamente tenemos que hablar de esto. No es justo que se siga barriendo debajo de la alfombra la discriminación y la fragilidad del adulto mayor, de esa persona que en su día fue la roca fuerte, no solo de la sociedad, sino de su base, de la familia. Es normal y común pensar, sí, esas son cosas de viejo. ¿De viejo? ¿Realmente? O quizás estás obviando tú que con la longevidad de la vida, cada vez la expectativa de vida es mayor. Y esos prejuicios, esos estereotipos, ese edadismo, en algún momento de tu vida, si tú tienes la dicha de no morir joven, te va a alcanzar. Y cada vez, entonces, se van a poner las cosas todo lo contrario. Hoy yo, mañana tú. Realmente estamos tratando con justicia. Estamos dándoles su lugar a esos adultos mayores que dieron su energía y su vida en beneficio de la sociedad y de la familia. Aquí, en el arte de curar, hoy vamos a tratar sobre la fragilidad del adulto mayor. No se vayan, regresamos después de la pausa. Dos años de reevolución. 17.280 horas de transmisión continua. RTVD. Tu televisión pública. La reevolución RTVD continúa. 2 años de innovación con nuestros programas Ancla. Chequen esto. ¡Y prepárense! Celebramos 24 meses de coberturas históricas. En esta discoteca Jet Set. Tu televisión pública está aquí. Acompáñanos. Usted no puede despegarse del televisor. 17.280 horas de transmisión continua. Reevolucionamos y sacudimos la industria con producciones disruptivas. Originales de RTVD. ¡Toma 3! ¡Acción! Reevolucionamos la información con C4N. Sean todos y todas bienvenidos a esta emisión estelar. Conoceremos de primera mano en Central Noticias. Comencemos. Celebramos 2 años reevolucionando la televisión dominicana. RTVD, tu televisión pública.
Gracias, muchísimas gracias por quedarse ahí esperando el arte de curar. Hoy, la verdad que de vez en cuando la vida toma con nosotros un café y esa es la circunstancia. Hoy vamos a tener un programa entre Héctor Armando y yo, psicóloga e infectólogo, para hablar un tema que viene muy a colación y es la fragilidad del adulto mayor. Y esto combinado con el edadismo y con las circunstancias que se dan para convertir del paso de los años una de las situaciones donde más se discrimina y uno de los instrumentos que usamos más a menudo para la discriminación en los adultos mayores es el lenguaje. El viejo ese, la doñita, ese viejo metido que se cree que se ponga en su puesto y demás. Pero además de eso, la fragilidad no solamente viene de la situación de lo que es los prejuicios, sino también que nuestro cuerpo es una realidad que sufre cambios y que es importante, no solamente a nivel mental, sino también a nivel físico. Héctor Armando, gracias, mi hijo, porque hace tiempo que tú y yo teníamos el deseo de hacer este programa y tú como médico, yo como psicóloga, a ver de qué manera vamos a hacer ese one-two que pueda hacer de este arte de curar algo que nos ayude a entender bien este tema. Bueno, madre, nada, gracias a las personas que nos están viendo en este momento. Como bien decías, el envejecimiento conlleva diferentes patrones y esos patrones que conversamos específicamente tienen que ver con la parte del trato de la sociedad, de los familiares, de los más cercanos, pero también de los que están un poco más lejos. Pero olvidamos también que el envejecimiento es un proceso completamente físico y fisiológico. Algunas personas relacionan el envejecimiento solamente a la pérdida de la fuerza o de la memoria. Sin embargo, no podemos olvidar que las personas también van presentando degeneración de su sistema inmunológico y que muchas veces prepararnos con medidas preventivas, así como con acciones que se toman para disminuir el riesgo de aparición de algunos procesos, siempre es importante. Desde el punto de vista de la medicina interna y desde el punto de vista de lo que es la infectología, hay que reconocer que el adulto mayor va a presentar cambios para los cuales debe irse preparando desde décadas antes de que llegue ese momento. Y una de esas situaciones que no podemos dejar de mencionar, y quiero iniciar con esto, independientemente de los comentarios de mis amigos los antivacunas, es que el adulto mayor, dado a que su sistema inmunológico va perdiendo facultades y capacidad de defenderle, debe ser justamente entrenado con la aplicación de algunas vacunas que van a evitar que procesos frecuentes luego de los 65 años aparezcan y puedan ser una causa de muerte importante en este grupo etario, es decir, en este grupo de edad. En ese sentido, Héctor Armando, una de las primeras preguntas, qué bueno que trajiste el tema a colación, pero una de las preguntas primera que iba a hacerte, tú haces mucho énfasis en tu página de @dr Héctor Balcácer en Instagram, y es que haces el énfasis del asunto de la culebrilla o del herpes zóster, y haces mención permanente, por lo menos 1 o 2 veces al mes, sobre la necesidad de que después de usted cumplir 50 años, debe de ponerse la vacuna contra la culebrilla. ¿Por qué específicamente tu énfasis sobre esto? Mira, lo que ocurre es que el herpes zóster o la culebrilla tiene una situación, y es que es una enfermedad cuyo riesgo incrementa después de los 50 años. Esta es una vacuna que se aplica en 2 dosis luego de que las personas cumplen más de 50 años para disminuir la probabilidad de que se reactive esa infección por varicela que te dio durante la niñez o la adolescencia o quizás durante la adultez temprana. Este virus se queda dormido dentro de usted y a medida que el tiempo va pasando, sus defensas pierden esa capacidad, esa fortaleza que los años se van llevando, y entonces ¿usted qué presenta? Presenta un cuadro de culebrilla, pero hay que decir que los adultos mayores tienen también mayor riesgo de presentar neumonía. Y sabemos que aquellas personas que tienen más de 65 años tienen mayor probabilidad de presentar neumonía.
Y existe una vacuna que se aplican también 2 dosis y que los refuerzos son cada 5 años, que es para prevenir neumonía. Y en este sentido hay que llamar la atención de que muchos adultos mayores desconocen y no conversan habitualmente con su médico sobre estas medidas preventivas. Y escuchamos frases como, no, ya él tiene una edad muy avanzada, que le dé neumonía es normal. No, reconocer que hay que prevenir para no tener que lamentar. Alguien dice por ahí que estoy en mi cajita vieja, pero todo el mundo quiere llegar en esa cajita vieja a la mayor edad posible y sobre todo llegar en un buen estado. Hay que llamar la atención de que hay otras vacunas que muchas veces se pasan por alto, como es el caso de la vacuna contra el tétano, la difteria, la tosferina, que muchas veces solamente una dosis en el transcurso de la vida que le puede tocar a un adulto mayor. ¿Por qué? Porque son vacunas que se han aplicado durante toda la niñez. Creo que uno de los grandes errores que se comete a la hora de la parte preventiva es que durante la niñez, durante la adolescencia, durante la adultez temprana, a las personas no se le educa que estas personas van a necesitar procesos de vacunación a medida que van avanzando los años. Y una vacuna que creo que es extremadamente importante que en este momento conversemos es la vacuna de la influenza. Vemos como todos los años, a final e inicio de cada año, siempre tenemos brotes o picos de infecciones por influenza. El Ministerio de Salud Pública hace campañas, hace jornadas de vacunación donde se priorizan grupos que tienen mayor riesgo de formas graves, dentro de las cuales están los adultos mayores. Pero ¿qué ocurre? Muchas veces se pasa por alto porque el adulto mayor, y hay que mencionarlo, entrar en edad se hace difícil no solamente por cómo los demás te ven, sino como uno también se autopercibe. Y lamentablemente hay muchos adultos mayores que dicen, esa vacuna es para los viejos. Hermano mío, si bien sabemos que la edad es un número, esa edad lleva una responsabilidad sobre su comportamiento, sobre lo que se espera de usted, pero también esa edad que usted tiene una responsabilidad para con usted. Usted necesita ser lo suficientemente responsable para saber que a esa edad usted necesita aplicarse vacunas, llevar su tratamiento a tiempo, porque ¿qué ocurre? ¿Cuántos dominicanos y dominicanas no conocemos al día de hoy que dicen, yo me tomo la pastilla de la presión cuando yo me siento algo, o yo me tomo la pastilla del azúcar cuando voy a comer algo, sabiendo que son procesos crónicos en los cuales usted no puede volar dosis? Sin embargo, cuando va alguien a reclamarle, dicen, pero ven acá, el papá aquí soy yo, o la mamá aquí soy yo, era yo que te daba la pastilla cuando tú eras chiquita, ahora tú me vas a venir a mí a decir qué es lo que yo tengo que hacer si yo soy la que sé. Señores, no es una guerra de poder, no es una lucha, es una persona y un grupo de seres cercanos posiblemente a ese adulto mayor que están preocupados porque usted no tenga algún tipo de situación de salud que pueda ser prevenible con una medicación que usted tiene que aplicarse de manera rutinaria. Lo que pasa, Héctor Armando, a propósito de eso, y eso lo trataremos en temas más en detalle, pero déjame decirte algo sobre lo que tú dices, para ser aclarando desde ahora mismo. Vamos a ver. Uno de los instrumentos de discriminación y de la fragilidad con que se trata la autoestima y el respeto del adulto mayor es el lenguaje. El lenguaje es el instrumento. Entiendo perfectamente todo eso que tú dices, pero no habrá quizás en esa renuencia del adulto mayor, no a que se lo recuerden, sino la forma como se lo digan, la actitud que se asuma, el sentimiento de cómo hacen sentir al adulto mayor en ese momento. Madre, mira, lo bueno es que para aquellos que están sintonizando, nosotros ahorita vamos a cambiar los roles de entrevistadora a entrevistada. Y yo lo voy a cuestionar posiblemente en eso, pero sí quiero decirle algo. Y es que el adulto mayor tiene una responsabilidad para con él. Y el hecho de los medicamentos es algo aquí entre nosotros que el adulto mayor debe reconocer que él tiene que usarlo. Y el problema es que muchas veces el adulto mayor dice, yo tengo el doble de tu edad, yo sé cuando yo me tengo que tomar la pastilla de la presión. Y todo el mundo sabe que existen patologías que van deteriorando la salud
independientemente de que usted se sienta o no se sienta nada. Ejemplo, cuando una persona es diagnosticada con diabetes, se estima que esa persona tiene de 7 a 10 años previamente padeciendo la enfermedad. La hipertensión ocurre algo similar. ¿Pero qué significa? Que como te diagnosticaron la diabetes en ese momento o te diagnosticaron la hipertensión, a partir de ese momento es que tú estás enfermo. No, todo el daño en tus órganos, en tus sistemas es acumulativo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿De qué manera se puede discutir con la persona que te crió, con la persona que te enseñó, que te dio valores, y que cuando tú le vienes a decir de manera de preocupación, mamá, tómese ese medicamento que le pusieron para dormir, porque posiblemente esa persona no se está dando cuenta, usted se está pasando la noche despierta y está al otro día cansada, todo el entorno se encuentra en ese momento preocupado y el problema es que esa persona entiende, no, yo me lo tomo cuando yo quiera, y es una medicación que está dedicada para uso continuo y habitual. Entonces, es cierto, y esa parte, repito, sería excelente que lo tratemos en otro momento, es justamente esa lucha de poder que se genera cuando una generación cambia de ser el que era cabeza de familia, ahora verse quizás en algún momento relegada, no solamente desde el punto de vista económico en algún punto, sino también desde el punto de vista de la toma de decisión. En este momento en este segmento se nos acabó el tiempo, pero no quiero dejar de traer a colación una situación. Y es lo siguiente, lo que pasa es que uno de los grandes problemas que tiene el edadismo es que trae el enfrentamiento generacional. Y ese es uno de los temas que yo espero y confío que el doctor Balcácer y Neri Esteves van a tratar en el próximo segmento. Dos años de reevolución. 17.280 horas de transmisión continua. RTVD. Tu televisión pública. La reevolución RTVD continúa. 2 años de innovación con nuestros programas Ancla. Chequen esto. ¡Y prepárense! Celebramos 24 meses de coberturas históricas. En esta discoteca Jet Set. Tu televisión pública está aquí. Acompáñanos. Usted no puede despegarse del televisor. 17.280 horas de transmisión continua. Reevolucionamos y sacudimos la industria con producciones disruptivas. Originales de RTVD. ¡Toma 3! Reevolucionamos la información Con C4N. Sean todos y todas bienvenidos a esta emisión estelar. Conoceremos de primera mano En Central Noticias. Comencemos. Celebramos 2 años reevolucionando la televisión dominicana. RTVD. Tu televisión pública. La fragilidad del adulto mayor, desde la parte física hasta la parte psicológica, emocional y social. Como decía mi madre, el edadismo es una forma de discriminación extremadamente frecuente. Y al finalizar el bloque anterior, donde hablábamos de la fragilidad física, de ese deterioro del sistema inmunológico de una enfermedad, de una persona de edad avanzada, hay que reconocer en este momento que debemos tratar esa parte emocional, psicológica y sobre todo esa interacción familiar, donde mami terminó el último segmento mencionando la lucha generacional y habló de algo bastante interesante, de la violencia del lenguaje en el adulto mayor, donde muchas veces alguien dice, es que yo no le puedo, es que hace que la paciencia se me agote y entonces le grito. Y muchas veces dicen por ahí que simplemente uno repite lo que ha vivido. Y hay algunas personas que se pueden escudar bajo ese concepto. Pero vamos a iniciar preguntándole, madre, como psicóloga,
y esa parte del trato al adulto mayor, la parte de la lucha generacional, cómo se vive, cómo se contempla en una persona que acaba de entrar en la tercera edad y que, por ejemplo, se retiró y ahora de repente era, pero ahora ex. Y esa es la palabra. Antes era y ahora ex algo. ¿Cómo se menciona esa parte? Lo que pasa es lo siguiente, yo te mencioné lo del asunto del lenguaje. Según la OMS, y viene a colación en eso que tú me estás diciendo, el edadismo o esos prejuicios, porque tenemos prejuicios, estereotipos, esos estereotipos que ven al adulto mayor, que todos somos iguales, que todos tenemos los mismos principios, los mismos que todos conceptos, son cascarrabia, que todos son cascarrabia, que todos tienen que coger un rosario. Pero sobre todo, Héctor, y eso lo voy a tratar contigo ahorita antes de responderte, porque no quiero olvidarlo, no te olvides que cada vez más la esperanza de vida se alarga, sí, cada vez más, y con esto trae el asunto de que ya los 50, tú leías antes, acaba de morir un anciano de 50 años. Sí. Ahora los 50 años son los anteriores 30 y claro, es una realidad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Dice la OMS que hay 3 situaciones. Y lo puse aquí para no ir a citar algo que no sea real. Dice, puede cambiar la forma de vernos a nosotros mismos y a los demás. Esas son de las cosas que provoca el edadismo. Socava la relación entre generaciones, entre las generaciones, eso te lo voy a explicar bien clarito. Puede afectar nuestra salud física y mental. Ok, perfecto. Pero yo necesito, madre, que tú me digas, porque ahí está tocando el segundo punto, la parte del choque generacional. Y la pregunta es pasar de ser el cuidador o la cuidadora a ser el cuidado. a ser el cuidado. Entonces, muchas veces ese trámite de ese cambio se hace difícil. Cuéntanos un poco del punto de vista emocional o del punto de vista psicológico, cómo se puede hacer, cómo se puede brindar ese apoyo. Mire, déjenme decirle algo, eso es una de las situaciones más difíciles que existen. Y es una cuestión que hay que muchas veces buscar ayuda. Y no tengamos penas con buscar ayuda, porque cuando usted está acostumbrado a ser el capitán del barco, ser un subordinado es muy difícil. Y no se olviden que independientemente de cuánto nosotros nos sintamos que somos autosuficientes, que todavía estamos en la flor de la edad, que no cumplimos años, que cumplimos sueños, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros nietos, la gente que nos ama y nos quiere, se preocupan. Y yo te voy a poner un ejemplo en el asunto generacional. Yo ahora estuve unos días por Semana Santa en Tampa y, por ejemplo, yo me puse a montar bicicleta con Diego y Eri, que son el cielo y la tierra. Y Eri dice, mamá, vamos a montar bicicleta. Y tú viste que yo mandé las fotos con tu las casco. fotos y con los cascos, y podemos poner incluso un videito yo montando bicicleta. Y Eri decía, vamos más, dale rápido. Y sale Eri y sale Diego voceando. No, que mamá se puede caer y se puede romper. Mamá. Entonces, mira cómo viene. Y yo me sentí inmediatamente, yo dije, Dios mío, estoy haciéndole daño sin darme cuenta. Y ellos lo estaban haciendo con todo el amor de la tierra. O, por ejemplo, contigo, y yo soy muy gráfica y no me importa ponerme de ejemplo, te estoy hablando de lo generacional. Por ejemplo, Héctor Armando, tú y yo caminamos y tú a veces, perdónenme que me pare un momentito y la cámara me sigue, a veces me siento agobiada de esto o de esto, y lo hace con todo el amor de la tierra. Pero llega un momento, entonces tú tienes un encuentro de emociones, porque si tú lo haces y me aprietas mucho, yo me siento inútil, pero si no lo haces, me siento que no te importo. Sí, pero es porque tú eres mujer, yo creo que es por eso. Ustedes están viendo cómo él quiere usar, o sea que aquí viene también la discriminación por sexo. Sí, ya no es por edad, súmenle discriminación por sexo, porque vamos a decirles una cosa. Sí, madre, yo quería justamente utilizar eso porque
he escuchado una frase que tú has utilizado en el pasado. Ajá. Y discúlpeme, es una chanza que estoy utilizando al público. De verdad, no me crucifiquen en los comentarios. Y es la siguiente. Tú has dicho que en un noticiero, una presentadora de noticias que tiene canas, todo el mundo dice que es una vieja. Esa vieja. Sin embargo, ¿Cuándo la van a cambiar? ¿Cuándo la van a cambiar? Cuando un hombre presenta unas canas, eso habla del conocimiento y habla de lo interesante que está. Por favor. Otra de las cuestiones del edadismo y de la discriminación, el edadismo por edad, pero no es lo mismo la discriminación entre los hombres y las mujeres. Por ejemplo, ustedes, cuando la mujer tiene canas, tiene arrugas, Dios mío, esa es una vieja, pero ¿cuándo la van a cambiar? Por Dios. Y ellos no encuentran a alguien para que dé el clima, para que dé el informe del clima, el informe del tiempo, que tiene que ser joven, porque Dios mío, pero mira esa vieja, ¿por qué ella no se pone en su lugar? Mírala con ese vestido, con esa falda tan corta. Cuando es, por ejemplo, dicen, bueno, porque ya la tercera edad, el adulto mayor, ese es el atardecer de la vida. Eso es lo que te están diciendo es, señora, coja un rosario y váyase. Coja su puesto. Póngase en su puesto. Escoba vieja, busca tu puesto. Pero el otro día estábamos hablando de eso en un chat y yo puse una foto a propósito de Richard Gere, que para mí es el que cree que Dios no existe, que vea a Richard Gere, que ya tiene 82 años. Dios mío, hay atardeceres que quitan el sueño, pero si Richard Gere fuera una mujer con todas esas arrugas y con esas canas, y que cuando se sonríe se convierte en un hongo, ¿tú te imaginas que fuera una mujer? Pero ven acá, pero ¿por qué esa señora no se pone en su sitio? Pero ella no te... Pero esa doñita, Dios mío, cuando te dicen esa doñita en el súper, yo cuando me dicen, mire doña, todavía lo aguanto, pero cuando viene un señor que tú te das cuenta que ni siquiera es de los que trabajan en eso, sino que tiene aquí un distintivo y una cosa, y me dice, doñita, espérese, déjeme ayudarla. ¿Tú prefieres que no te ayude? No, yo prefiero caerme. Entonces, estamos hablando del lenguaje, que es una cuestión que es parte cultural, pero que se mete en nuestro cerebro y hace que los adultos mayores nos sintamos. Madre. Perdón, pero lo peor de todo eso, Héctor Armando, y no quiero que se te quede con la parte familiar porque tenemos que tratarlo. Justamente si tú me permites. Exacto. Lo que pasa es que quiero caer ahí, porque posiblemente algún hijo, algún nieto o alguien pudiera sentirse en este momento quizás frisado porque dice, caramba, tengo mucho tiempo utilizando este lenguaje sin saber si estoy ofendiendo o haciendo sentir mal a mi adulto mayor. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede enfrentar eso? Porque es muy difícil tú acercarte a una madre que tú vas un domingo a comer con ella o la llevas a comer a algún sitio y tú te sientas en una mesa, ¿cómo tú le dices, te estoy haciendo sentir mal cuando hago tal o cual cosa? Porque realmente se hace incómodo, porque una mamá o un papá, tú dices, no, hombre, no, eso no es nada, mi hijo. Me explico, pero la realidad es que tú no sabes si lo estás haciendo porque te quiere mucho o porque realmente tú lo estás haciendo mal. Si pudiéramos tener esa conversación aquí, repito, yo tengo 3 años haciendo programa con mami, creo que es la primera vez que hacemos este programa con esta profundidad y le estoy diciendo en el corte que es uno de los mejores programas que hemos hecho hasta ahora. Cuéntame, madre. Mira, lo que pasa, Héctor, es que depende del... Mira, el lenguaje no es solamente lo que tú dices, es cómo lo dice, y el lenguaje verbal muchas veces es más importante. Cuando tú comienzas a decirle cualquier cosa a tu mamá, o a tu papá, o a tu abuela, es lo que le dices. O a tu abuelo, no me deja el abuelo. O a tus abuelos, a quien sea, pero estoy hablando en este sentido, como tú me estabas hablando conmigo, por el asunto, cómo se lo dices, con la impaciencia, con la cosa como de salir de eso. Incluso algunas veces te voy a decir en estas conversaciones, una de las cosas que más duele y molesta, porque yo lo veo, lo vivo, pero sobre todo recibo el feedback de las otras personas. Cuando en una reunión o en una comida están todos hablando, todo el mundo habla y todo está perfecto. Cuando quiere intervenir el adulto mayor, nadie le hace caso. Y como que es como si tuviera, sí, está bien, y siguen. O sea,
es porque siempre tiene, incluso los comentarios tú los oyes, es que nada más quiere hablar él, es que nada más quiere hablar ella, siempre tiene algo que decir, ¿por qué no se puede quedar callada? En todo tiene que opinar, o sea, no es ni siquiera lo que dicen, también es cómo lo dicen. A mí me encanta que, por ejemplo, mis nietos me digan, mi vieja amada, mi vieja querida, yo soy la vieja Winnie, tú eres la Winnie, Diego tiene una Winnie, y ¿cuáles son las dos gente que tú quieres en el mundo? Las dos viejas Winnie mía, porque son mi vieja Winnie. O sea, depende cómo lo digan. Entonces, una de las cosas más importantes en este sentido, Héctor, es el poder de la palabra, es el respeto. Perfecto. Señores, creo que en este segmento el tiempo se terminó. Vamos a ir a la pausa y al regreso estaremos hablando, ya que hemos colocado todo esto, de cuáles pueden ser algunas herramientas para esa convivencia, pero sobre todo, si hay alguna persona, un adulto mayor que está viendo el programa, también vamos a preguntarle de qué manera le podemos pedir un poco de paciencia, porque también hay que decirlo. Hay algunos adultos mayores que también quieren aprovechar la parte de que yo soy tu papá, yo soy tu mamá, yo tengo más años que tú, y justamente tratan de imponer esa autoridad, en algunas ocasiones también ofendiendo, más que nada para quitar esa palabra de ofender, justamente avasallando con el título. Vamos a la pausa, regresamos un momentito, aquí en El Arte de Curar, hoy hablando sobre la fragilidad del adulto mayor. Dos años de reevolución. 17.280 horas de transmisión continua. RTVD. Tu televisión pública. La reevolución RTVD continúa. 2 años de innovación con nuestros programas Ancla. Chequen esto. Y prepárense. Celebramos 24 meses de coberturas históricas. En esta discoteca Jet Set. Tu televisión pública está aquí. Acompáñanos. Usted no puede despegarse del televisor. 17.280 horas de transmisión continua. Reevolucionamos y sacudimos la industria con producciones disruptivas. Originales de RTVD. Toma 3. Reevolucionamos la información Con C4N. Sean todos y todas bienvenidos a esta emisión estelar. Conoceremos de primera mano En Central Noticias. Comencemos. Celebramos 2 años reevolucionando la televisión dominicana. RTVD. Tu televisión pública. Qué bueno que están ahí, aquí en El Arte de Curar, hablando con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista, infectólogo del Centro Médico UCE, sobre la fragilidad física, mental, emocional del adulto mayor, el edadismo, y luego vamos a introducir un tema que es la gerontofobia, que eso tenemos que hablar un minutito de cuál es la diferencia de una con la otra. Héctor Armando, déjame hacerte la siguiente pregunta, antes de seguir con la parte psicológica. Las infecciones, el sistema inmunológico del adulto mayor se hace cada vez más frágil. ¿Cuáles son esas infecciones de las que el adulto mayor tiene que hacer mayor énfasis para cuidarse? Mira, el adulto mayor, así como disminuye su capacidad de defenderse por un sistema inmunológico que va envejeciendo, la realidad es que hay 3 infecciones principales. La primera de todas son los procesos respiratorios. El adulto mayor, justamente por la incapacidad que tiene de movilizarse, tiende a durar mucho tiempo encamado, sentado. Eso disminuye la capacidad de movilizar las secreciones. Se pierde el reflejo generalmente de la náusea y en ocasiones puede irse parte de la saliva, parte de los alimentos al tracto respiratorio, produciendo neumonía. Y la neumonía se considera una de las principales infecciones que generan problemas de mortalidad en el adulto mayor. En segundo lugar, las infecciones de vías urinarias,
todo hombre de más de 50 años, la próstata tiende a aumentar de tamaño, disminuye la capacidad de ese flujo de orina y vemos hombres que después de los 50, cuando comienzan a orinar, tenían un chorro de orina que llegaba lejísimo y ahora le salen gotitas o ese flujo de orina ha perdido fortaleza. Muchas veces eso se debe porque la próstata aumentada de tamaño evita que ese flujo de orina sea lo suficientemente fuerte como para prevenir que las bacterias no asciendan y generen procesos. En tercer lugar, vamos a hablar de las infecciones de la piel. El adulto mayor pasa mucho tiempo sentado, mucho tiempo encamado. La piel se va poniendo más fina, más frágil, más reseca. Y es más fácil que un adulto mayor presente infecciones como erisipela. Por tal razón, y siempre lo decimos, es importante que el adulto mayor busque asistencia médica temprana, ya que lo que comienza pequeñito, en el adulto mayor en unos cuantos días se puede tornar en una situación bastante grande, así que no lo olviden. Y les prometemos que porque hay un montón de cosas sobre esto, que vamos ya próximamente a un programa con personas ya que son especialistas en el adulto mayor. Madre, mira, qué bueno que hiciste esa introducción, porque vamos a comprometernos aquí, porque ya recibimos el visto bueno del doctor García Ramírez, quien es el director de la Comisión Nacional para el Adulto Mayor o para la Persona Envejeciente, quien va a estar con nosotros en una próxima entrega y traerá también una psicóloga y un geriatra para que conversemos sobre el tema de la tercera edad en República Dominicana. Ya saben, ese es un compromiso que tiene y cuando vean al doctor García Ramírez vamos a hablar de esto. Madre, quedamos antes de la pausa en algo que no quiero que se quede. Okay. Y es que muchas veces se habla de ese trato, esa ñoñería que debe tener toda la familia para... Vamos a quitar la palabra ñoñería, pero yo siempre me paso. Ese respeto que hay que brindarle al adulto mayor. Pero sabemos que hay adultos mayores que es difícil la convivencia porque ellos mismos han tomado una actitud en ocasiones un poquitito agresiva de aquí el que sabe soy yo, aquí el que manda soy yo era el que te ponía los pampers y te limpiaba donde termina la espalda, ¿me doy a entender? Así que no me venga a corregir ni a darme consejos, ¿me doy a entender? Sí. Entonces, la realidad es, ese adulto mayor que está viendo el programa en el día de hoy, que quizás debería hacer esa introspección y decir, bueno, quizás en algún momento yo me paso y me quiero imponer a la mala. ¿De qué manera esa persona podría tratar ahora? Porque el problema es que también cambiar de golpe se hace incómodo. Entonces yo del brazo a torcer de repente, quizás me va a restar autoridad y me van a pasar por arriba. ¿Cómo se hace esa transición en familia? Es que esa situación es bastante difícil, es la cuestión de adaptación. Okay. Esa es la palabra, Esa es la palabra, adaptación, es excelente. Adaptarse a una nueva situación. Yo ando siempre con tacos, por favor. Les agradecería que vean esos tacones que tengo puestos. Llega un momento en que yo voy a tener que subir una montaña, unas escaleras que son el calendario en este caso. Yo voy a saber que tengo que adaptarme y que si voy a subir por una escalera muy alta, muy empinada o por una ladera, tengo que ponerme unos tenis. Pero también tengo que acomodar mi mente. Es sumamente difícil el cambio de rol, sobre todo con los hijos. Eso es sumamente difícil, pasar de una cosa a la otra. En este caso es una cuestión de que muchas veces, yo dije ahorita al principio, Héctor Armando, hay que buscar ayuda. Pero hay algo en lo que yo les voy a aconsejar algunos Por tips. favor. Algunos tips. Lo primero, no sentirnos ofendidos. Entender que no es deseo de ofender ni que nuestros hijos y nuestra familia tienen cuando nos dicen y se preocupan. Eso es lo más importante. Deja de estar abriendo los anuncios que te llegan por WhatsApp. No bajes todo lo que tienes en la computadora, por el amor de Dios, que te va a entrar un virus y te va... Dios mío, papá Dios. Eso es importante porque yo voy a ir diciendo una de cal y una de arena. Sí. Es eso la adaptación. Pero es una adaptación también mutua. Y yo quiero aconsejar a los adultos mayores y a los jóvenes. Pero primero comiénzame con los adultos mayores. Con los dos. Ya dije lo de la adaptación, lo de los tenis. Ponte unos tenis. Comienza a cambiar tu mente. Segundo, por favor, a los jóvenes que tengan un poquito de paciencia con el adulto mayor, con lo siguiente, que esto tenemos que tratarlo en el próximo programa.
tendemos a hablar alto, más alto de la cuenta, y eso les molesta a ustedes. Y ustedes hablan tan bajito para nosotros que no lo oímos. Entonces hay un problema de comunicación. Es un problema del lenguaje y de comunicación, pero de ponerse cada quien en los zapatos del otro, porque esto no es una cosa de una sola vía. El calendario va para los dos lados. Y sobre todo, no se olviden que ustedes van para allá. Te alcanza la edad porque te alcanza. El calendario no perdona a nadie. Adultos mayores, otra cosa, entender y comprender que en un momento vamos a tener que ponernos límites a nosotros mismos. Recuérdense que la casa nuestra es la casa de todo el mundo. Es donde se va a hacer el campamento de verano cuando la familia llega. La casa de los hijos cuando se casan, ya hay personas distintas y diferentes. Tenemos que ponernos límites. Y esos niños no son suyos, deje que esos papás se equivoquen criando a los muchachos, por el amor de Dios. Pero eso no quiere decir que en algún momento y por cualquier tontería los hijos también crean que pueden venir a intentar ser jueces, fiscales y el jurado. No es verdad. Se ve, hay que tener también, Héctor Armando, un poco de sentido común. Naturalmente, depende de la dinámica de cada familia, porque cada familia es un mundo aparte. Pero lo más importante de todo esto es que no podemos olvidar lo siguiente. Somos mucho más que una fecha en el calendario. La edad no nos define, ni a los jóvenes ni a los adultos. Tercero, el lenguaje, como decía el Principito, es la base de los malos entendidos en todos los sentidos y en todos los niveles. Tercero, una cosa que yo decía que no quería que se nos olvidara porque es sumamente importante. La gerontofobia, Héctor, es el miedo a envejecer. Y ese miedo a envejecer lo vamos a tratar un día aquí. ¿Tú sabes por qué? Porque está íntimamente ligado a tu pregunta. Ese miedo a envejecer y esa negación de los adultos mayores a aceptar nuestras limitaciones muchas veces viene dado. Sí, porque si lo hago es porque ya soy un viejo. Ya me entregué, me di, ya voy a coger un rosario. No, y no es verdad. Por ejemplo, los adultos mayores ahora somos otra cosa. Y los jóvenes, los hijos, los tíos, los abuelos, los sobrinos, todo el mundo van a tener que aceptarlo, porque después de los 60, 70 y 80, entonces que queda mambo. Madre, algo interesante que estás planteando es que justamente hoy en día muchos países, justamente por el aumento de la sobrevida, como bien mencionabas, las edades de retiro en algunos lugares se han quedado igual. Y entonces tú te encuentras con una persona que, como decimos aquí, está entera, dice que está pensionado. Entonces, esas personas, vuelvo y repito, comienzan a tener, como tú mencionabas, esa segunda adolescencia. Y en algunos casos, y quería por favor hablar de esto, pueden incurrir en algunas prácticas que los ponen en riesgo. Y yo pensé que te iba a decir que lo ponen en ridículo, porque eso fue lo que pensaste. No, ¿tú estás Eso viendo? fue. Yo no he hablado de ridículo, yo estoy hablando que lo ponen en riesgo. Estoy bromeando. Pero y cuando hablamos justamente de riesgo, específicamente hablaba también de la parte de ser juzgados. Y es justamente esos adultos mayores que ahora tienen una pareja, que en ocasiones, por ejemplo, la diferencia de edad puede ser importante, y era lo que hablábamos también de la diferencia en el sexo y la edad. Cuando es una mujer que tiene un muchachito, un colágeno, la tratan de una manera. Cuando es un hombre ya de cierta edad que tiene una joven, gallo. no puede ser de que, wow, lo logró. O simplemente le dicen sugar daddy. Ajá. La pregunta es, ese tipo de eventos, no están haciendo señas, yo voy a hacer algo. Este tema que vamos a tratarlo luego. Vamos a tratarlo luego. Vamos a dar esa pregunta, pues ya no están haciendo señas. Él ya no está diciendo que el tiempo se acabó. Pero la realidad es que, como dice mami, vamos a tratar de moderar el lenguaje dentro de la familia. Vamos a tratar de respetarnos, pero sobre todo,
Alberto Cortés ya lo decía, el tiempo pasa y nos vamos poniendo volviendo viejos. viejos. Así que por tal razón, nadie, como dice Mami, que mencionaba anteriormente, que decía, si usted no muere joven, tendrá justamente que lidiar con el paso de los años. Aquí termina el arte de curar. Mami me está haciendo señas que quiere hablar, pero ya el tiempo se acabó. Se acabó. Pedirle que por favor nos sigan en redes sociales como el arte de curar y el arte de curar RD. Si usted sintonizó tarde, entre a YouTube en 2 o 3 días que ya el programa estará colgado. Gracias por su tiempo y nos vemos en la próxima.